Buenas tardes, espero que se encuentren bien. El día de hoy le vamos a hablar sobre la NIF 3, Combinaciones de Negocios, presentado por Isabel Jaramillo y Angie Vanessa Hernández. Objetivo. El objetivo es mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la información sobre combinaciones de negocios y sus efectos que una entidad que informa proporciona en sus estados financieros. Alcance. Esta NIF se aplicará a una transacción u otro suceso que cumpla la definición de una combinación de negocios. Esta norma no aplicará. En primer lugar, la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto en los estados financieros del propio acuerdo. En segundo lugar, la formación de un negocio conjunto. En tercer lugar, la adquisición de un activo o un grupo de activos que no constituyan un negocio. En cuarto lugar, una combinación de entidades o negocios bajo control común. Y por último, los requerimientos de esta norma no se aplicarán a la adquisición por parte de una entidad de inversión. Definiciones. Negocio. Es un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar bienes o servicios a los clientes, que genere ingresos por inversiones tales como dividendos o intereses, u otros ingresos de actividades ordinarias. Adquirida. Es el negocio o negocios cuyo control obtiene el adquiriente en una combinación de negocios. Adquirente. Es la entidad que obtiene el control de la adquirida. Combinación de negocio. Esta NIF define una combinación de negocios como una transacción u otro suceso en el que un adquiriente obtiene el control de uno o más negocios. Un adquiriente puede obtener el control de una adquirida mediante diferentes formas. Por ejemplo, A. Transfiriendo efectivo, equivalentes al efectivo u otros activos, incluyendo activos netos que constituyen un negocio. B. Incurriendo en pasivos. C. Emitiendo participaciones en el patrimonio. D. Proporcionando más de un tipo de contraprestaciones. Y E. Sin transferir contraprestaciones, incluyendo la de solo mediante un contrato. Plusvalía. Esta NIF la define como un activo que representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos en una combinación de negocios que no son identificados individualmente ni reconocidos de forma separada. Contraprestación contingente. Es una obligación del adquirente de transferir activos adicionales o participaciones en el patrimonio a los anteriores propietarios de una adquirida. Su incumplimiento le permite a la adquirida recuperar contraprestaciones ya transferidas. Entidad mutualista. Es una entidad distinta de las que son propiedad del inversor, que proporciona directamente a sus propietarios, miembros o partícipes dividendos, costos más bajos u otros beneficios económicos. Un activo es identificable cuando es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con un contrato con el que esté relacionado. Un activo identificable o un pasivo, con independencia de la intención de la entidad de ejercer estas opciones. Surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con independencia de que estos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. Tipos de combinaciones. Lo que incluye pero no se limita. Encontramos como tipos de combinaciones los siguientes. Cuando uno o más negocios se convierten en subsidiarias de un adquirente o fusionan sus activos netos en ella. Cuando una entidad que se combina transfiere sus activos netos o sus propietarios sus participaciones a otra entidad o a sus propietarios. Cuando las entidades combinadas transfieren sus activos netos o cuando los expropietarios de una entidad combinada obtienen el control de una entidad combinada.
reconocimiento y valoración. Valoración. Esta consta de 4 ítems. La primera, identificación del adquiriente. Segundo, determinación de la fecha de adquisición. Tercero, reconocimiento y medición de los activos identificables adquiridos, pasivos asumidos y participaciones no controladas en la adquirida. Y por último, reconocimiento y medición de la plusvalía o ganancia por compra en términos muy ventajosos. Primero, identificación del adquirente. En cada combinación, una de las entidades que se combina deberá identificarse como la adquirente. Si no se logra, se debe considerar lo siguiente. La adquirente es la que generalmente transfiere efectivo u otros activos o la que incurre en pasivos. Para combinaciones de intercambio de participaciones, la adquirente es quien generalmente emite los instrumentos de patrimonio. La adquirente suele ser la entidad de mayor tamaño medido en volumen de activos o ingresos, o suele ser quien inicia la combinación. Segundo, determinación de la fecha de adquisición. Fecha en la cual el adquiriente obtiene el control de la adquirida sucede cuando el adquiriente, primero, transfiere legalmente la contraprestación. Segundo, se adquieren los activos. Tercero, asume los pasivos. Puede tomarse como la fecha de cierre, pero no siempre coincide con esta. Por ello, se consideran los hechos y circunstancias pertinentes. Tercero, reconocimiento y medición de los activos identificables. Tenemos el principio de reconocimiento que nos dice, en la fecha de adquisición, la adquirente reconocerá por separado el fondo de comercio, los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la adquirida. Condiciones. Los activos y pasivos deben cumplir a la fecha de adquisición con las definiciones del marco conceptual. Igualmente deben ser parte de la transacción de la combinación y no producto de las operaciones separadas. Clasificación. Se realiza según se necesite para una aplicación posterior de otras NIF y teniendo en cuenta los acuerdos contractuales, condiciones económicas, sus políticas contables o de operación y otras condiciones pertinentes en la fecha de adquisición. El principio de reconocimiento nos dice que el adquirente medirá sus valores razonables en la fecha de su adquisición, los valores identificables adquiridos, los pasivos asumidos y los componentes de las participaciones no controladoras en la adquirida. Excepciones a los principios de reconocimiento. Tenemos que los pasivos contingentes son una excepción cuando van a ser reconocidos los derechos readquiridos, transacciones con pagos en acciones, activos mantenidos para la venta tienen excepción en su medición y tanto en reconocimiento y medición tienen excepción los impuestos sobre las ganancias, beneficios a empleados, activos por indemnización, los arrendamientos en el que el adquirido es el arrendatario. Se debe tener en cuenta que estos sí se reconocen a la fecha de combinación de negocios. Cuarto, reconocimiento y medición de la plusvalía. El adquiriente en la fecha de adquisición determinará el mayor valor entre a. La suma de la contraprestación transferida medida valor razonable en la fecha de adquisición, cualquier participación no controladora en la adquirida medida de acuerdo con la NIF 3, el valor razonable en la fecha de adquisición de la antigua participación del adquiriente en el patrimonio de la adquirida. B. La suma de neto de los importes en la fecha de la adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, medidos de acuerdo con la NIF 3. El adquiriente reconocerá, en primer lugar, si A es mayor a B, entonces es una plusvalía. En segundo lugar, si B es mayor a A, entonces esto se refiere a la ganancia por compras en términos muy ventajosos. Ejemplo 1. Valoración de activos y pasivos. La sociedad X adquiere mediante fusión por absorción a la sociedad FJ. El valor contable y el valor razonable de los activos y pasivos de la sociedad FJ es el siguiente.
Además, se dispone de la siguiente información relacionada con la sociedad FJ. Primero, ha sido demandada en los tribunales reclamando una indemnización por daños y perjuicios. La asesoría jurídica considera que existe una probabilidad de ser absuelta por el 80%, de ser condenada al pago de 30.000 del 15% y de ser condenada al pago de 50.000 del 5%. Segundo, ha venido desarrollando una aplicación informática propia cuyos costos acumulados hasta la fecha han sido de 8.000 y se considera que cumple requisitos para ser considerada como un activo intangible. Se pide la valoración de los activos y pasivos que intervienen en la combinación. Solución del ejemplo 1. Las siguientes cuentas están valoradas por su valor razonable. Propiedad planta de equipo, 12.000, mercaderías, 28.000, clientes, 21.000, activo intangible, que es la aplicación informática, 8.000, para un total de activos de 69.000, proveedores, 33.000, deudas a corto plazo, 5.400, provisión a otras responsabilidades, que es por los cobros jurídicos, se halla de la siguiente manera: 30.000 por el 15% más 50.000 por el 5%, por un total pasivo de 54.400. Ejercicio 2. Determinación del crédito mercantil. A partir de los datos de valoración de los activos y pasivos del ejercicio anterior, se pide determinar y contabilizar el crédito mercantil o la diferencia negativa bajo la siguiente hipótesis. Hipótesis: el costo de la combinación de negocios asciende a 25.000 UM. Solución: para este caso debemos hallar el crédito mercantil, que será la diferencia entre el costo de combinación y el valor de los activos y pasivos identificables, siendo en este caso el costo de la combinación 25.000 y el valor de los activos y pasivos identificables 23.600, resultando de la diferencia entre 69.000 menos 45.400. El crédito mercantil nos resulta por un valor de 1.400, que será llevado al débito como un activo no corriente bajo crédito mercantil. En este caso, como la combinación se lleva a cabo mediante fusión por absorción, la sociedad X emitirá las acciones necesarias para pagar con ellas a los accionistas de la sociedad F. Conclusiones. De la NIF 3, combinación de negocios, podemos decir que una combinación de negocios es la unión de dos entidades o negocios separados en una única entidad que informa. También que la entidad adquirente reconocerá los activos pasivos y pasivos contingentes identificables por sus valores razonables en la fecha de adquisición, y también reconocerá la plusvalía. También hay que tener en cuenta que gracias a la NIF 3, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad.